Voy a explicar brevemente el problema de Dios y el del conocimiento en San Agustín, aunque realmente no lo vamos a trabajar tanto en clase. Eh, de todas formas, quien quiera preparárselo después, sobre todo de cara a EBAU, también de cara a los exámenes que hacemos, pues bienvenido sea. Pero me voy a parar un poco menos en la argumentación y en el detalle. Vamos a empezar por el problema de Dios y recordemos que San Agustín tiene un proyecto de tratar de unir las semillas del verbo de la filosofía clásica con la doctrina cristiana que está formando todavía. Y eso significa tratar de introducir a Dios dentro del esquema de la realidad. San Agustín tiene un esquema descendente. ¿Qué es un esquema descendente? O un esquema procesionista, algo así, que viene de los neoplatónicos. Para los neoplatónicos, lo que existe al principio es lo que da existencia a todos. Para los neoplatónicos es la unidad, la totalidad del mundo. Para San Agustín es Dios. Dios es lo primero que existe, ¿no? Eh, los, los, los neoplatónicos hablan de moné, de la unidad. San Agustín habla de Dios. Y en la parte baja, incluso en la parte baja de la imagen, tenemos la parte de la epistrofe, la parte de la materia, de la creación. En el terreno intermedio tenemos el pro-odos o el camino, ¿sí? La procesión, más bien, ¿no? Pro-odos, procesión. Moné pro-odos epístrofe significa que hay un momento de la creación, hay un momento de desarrollo de las criaturas y hay un momento de vuelta a Dios. Y entonces en San Agustín, si para Platón teníamos una separación entre dos mundos, para San Agustín hay una unidad de la creación, pero hay una separación que podemos decir que es una separación moral. Todo lo que existe ha sido creado por Dios, pero no nos acordamos siempre. Entonces, la clave es entender esa especie de vuelta a Dios que vamos a ver cómo se consigue. Primera idea de San Agustín, frente a los neoplatónicos, mmm, no sé si esto se puede entender muy bien, pero para los neoplatónicos todo se crea por necesidad, como también para los platónicos. Es decir, todo lo que existe de manera que no puede ser de otra manera. Lo que es único se difunde acorde a unas leyes y todo lo que existe acorde a unas leyes. Vamos a suponer incluso que estas leyes son leyes lógicas, ¿no? O son categóricas. De manera que los neoplatónicos habrían entendido a los dioses, los platónicos también, como demiurgos o como operarios, ¿no? Un dios no puede crear el mundo como le dé la gana porque toda supuesta creación tiene sus restricciones. Esto, como más adelante, dará pie a una objeción en un filósofo bastante posterior que es Occam, ¿no? Porque, claro, incluso un dios que haga lo que le da la gana tiene una regla, que es la no contradicción. Un dios no puede deshacer lo que Dios ha hecho, ¿no? Y hay muchas paradojas de la creación de Dios que proceden de ahí. Entonces, Dios crea el mundo por su voluntad, ¿no? Hágase su voluntad. Y lo crea por amor. Entonces, eso es un dogma, diríamos, es un lema del cristianismo. Dios crea el mundo por amor. Y uno puede decir, bueno, pero si Dios crea el mundo y lo crea por amor, ¿qué es lo que ama? Porque ni siquiera puede amar el mundo, porque para amar el mundo parece que tiene que crear, ¿no? Si Dios nos crea por amor, entonces es porque ya existimos, porque uno no puede amar lo que no existe. Bien, pues para solucionar este problema, eh, San Agustín dice que se crean las ideas ejemplares. Es decir, que antes de dar existencia material a sus objetos, antes de darle existencia temporal, vamos a decirlo así, existencia temporal a esos objetos, eh, lo que hace es crear las ideas, e ideas en sentido platónico. Es decir, que cuando Dios va a crear a los seres humanos, los crea acorde a un molde, que es el molde de las ideas eternas, ¿no? Por ejemplo, el molde de los seres humanos, o el molde de los animales de cuatro patas, o el molde de los reptiles, y así. De manera que Dios nos crea por amor porque Dios ya tiene una idea de lo que es el ser humano y esa idea las ama, esa idea la ama. Uno puede preguntarse, bueno, pero sigues con el mismo problema. ¿Por qué crea una idea de ser humano o un patrón de ser humano? ¿Y por qué nos crea así? Pues ante la dificultad tenéis la respuesta muy conocida de San Agustín sobre el problema del tiempo. Claro, si nos
nos planteamos por qué a nosotros, individuos de carne y hueso, nos crea por amor. Podemos solucionar el problema diciendo, claro, nos ama antes de crearnos porque tiene una relación de amor con la idea de humanidad. Cualquiera de nosotros entiende lo que es la idea de humanidad, ¿no? Porque amamos a la humanidad, pero probablemente a algunas de sus representaciones la amamos menos. Entonces, cuando decimos que amamos a los seres humanos, eso no nos compromete a amar al vecino que está poniendo reguetón ahora mismo, ¿no? Eh, pero seguimos con el mismo problema. Claro, si Dios crea por amor las ideas ejemplares, hay un momento en el que el amor es anterior a la creación de esas ideas. Entonces San Agustín dice, no, porque el tiempo solo existe cuando, cuando Dios ya ha creado el mundo. Dios crea el mundo, Dios crea el cielo y la tierra, ¿no? Pero antes de crear el cielo y la tierra tiene que crear una idea de cielo y tierra. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cuándo crea el cielo y la tierra, no? ¿Hay un amor antes de crear el cielo y la tierra? Pues en realidad no, porque cuando crea el cielo y la tierra no existe el tiempo. El tiempo solo existe cuando crea a las criaturas. Entonces, en realidad, no tiene sentido hacerse preguntas del tipo, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Porque no existía el tiempo, entonces no existe el antes y el después. Vive en una eternidad. Eh, claro, cuando a San Agustín le preguntan por la naturaleza del tiempo, San Agustín dice que esto es una buena respuesta de examen, ¿no? El tiempo, pues tenemos muy claro lo que es. Cuando me preguntan, no lo sé. Cuando no me lo preguntan, lo sé bien. Y es que hay una naturaleza misteriosa del tiempo. Claro, si Dios crea todo, crea también el tiempo. Pero si crea el tiempo, ¿cómo podemos hablar de lo que hay antes del tiempo? Pues es un misterio que es difícil de entender racionalmente, por supuesto. Entonces, crea la materia acorde a las ideas ejemplares y ahí, pues si entendemos a Platón, entendemos esto. Sí que después esas ideas ejemplares se convierten o sea, no son puramente pasivas, sino que tienen principios de cambio. ¿Cuáles son esos principios? Los logos spermáticos o razones seminales. De ahí está como la idea de semen, de seminal, que tiene Santo Tomás. Algo seminal es algo que tiene un principio de movimiento en sí mismo. Entonces, Dios está presente también en las semillas del verbo. Eh, si Dios está en todo, ¿cómo es posible que exista el mal? O sea, si Dios ha creado todo lo que existe, ¿cómo es posible que existan situaciones o objetos que sabemos que están mal? Para San Agustín, el, el mal propiamente no existe, porque, digamos, es como si decimos, bueno, Dios lo ha creado todo, pero entonces Dios ha tenido que crear, por ejemplo, el no rojo. Ahora, el no rojo no existe, entonces Dios ha tenido que crear algo que no existe. Digamos que sería absurdo o sería extraño recriminar a Dios responsabilidad sobre algo que en realidad no existe como tal. El mal, en realidad, no existe propiamente, sino por ausencia de bien, o sea, por así decirlo, por comparación. Igual que un objeto verde no es rojo, pero como creado es verde. Y como solo decimos que no es rojo porque nuestro entendimiento abstrae una ausencia. O sea, porque nosotros decimos que no es rojo. Claro, no sabemos hasta qué punto resuelve bien el problema y este problema es bastante clave porque al principio San Agustín considera que el mal sí existe y que hay dos principios y San Agustín se representa el bien y el mal al estilo de la escuela maniquea, al estilo de nuestros dibujos animados cuando entendemos que hay un ángel y un demonio que nos hablan, bien. Pero en realidad él entiende que si le da entidad al mal, entonces hay un principio que parece que combate contra Dios. Pero ¿cómo puede Dios crear un principio que combate contra él? Es mucho más fácil entender que en realidad, de algún modo, el mal no existe. Defenderemos en la parte ética esta idea, pero cuando decimos que el mal no existe, en realidad, y me estoy yendo a filósofos modernos ahora mismo para tratar de resolver esa cuestión, hay un libro sobre el libre albedrío de Plantinga que es majestuoso para resolver esta situación y como lo discutiremos mucho, ¿no? O sea, ensayo sobre el libre albedrío. Seguramente no podemos entender propiamente lo que es el mal,
¿Por qué? Porque si examinamos en detalle qué es lo que produce el mal, siempre tenemos que quien actúa de forma mala en realidad actúa por atributos positivos. Tenemos un argumento que nos es muy fácil de traer ahora, es el argumento intelectualista platónico, ¿no? En realidad, yo he actuado mal contigo porque yo quería hacerte un bien, pero me he equivocado, me faltaba información. Y entonces decimos que claro, lo hemos llamado mal por comparación. Pero puedo tener también que incluso en una mala intención, la mala intención se basa en un principio bueno, yo qué sé, la autopreservación. Mi problema está en la ponderación y así. Entonces vamos a ver que esta estrategia nos puede servir después, aunque San Agustín no es intelectualista, San Agustín va a creer que la ausencia de bien en realidad es un motor de la voluntad. O sea, para Platón no hay malos, hay tontos. Y no hay nada más peligroso que un ignorante. Para San Agustín vamos a ver que en realidad sí cabe atribuir mal a la voluntad, que en realidad lo que hemos de entender es que lo que mueve esa voluntad mala es también algún tipo de bien, ¿sí? Que el motor del mal es algún tipo de bien. San Agustín entiende que esto es un problema porque Dios no solamente crea el mundo, no solamente nos ama, sino que también sabe lo que va a ocurrir. San Agustín entiende que Dios tiene el don de la providencia, conoce nuestro destino. Eso quiere decir no solamente que conoce, por supuesto, que el sol va a salir mañana, sino que también entiende o sabe dónde vamos a estar nosotros el 3 de marzo de 2045. Claro, esto puede poner en compromiso nuestra libertad. ¿Cómo es posible que se dé esto es un problema que se discute, por ejemplo, Lutero o que discuten Molina y Ibáñez en la famosa querella sobre el libre albedrío en Valladolid? ¿Cómo es posible que nosotros seamos libres y a la vez que Dios sepa exactamente lo que vamos a hacer? Porque si se sabe lo que vamos a hacer, parece que nuestra voluntad no puede cambiar. Y si nuestra voluntad puede cambiar, entonces, ¿cómo lo va a saber Dios? Entonces, claro, se plantea el problema de cómo compatibilizar nuestra acción moral con Dios. Se plantea el problema de cómo es posible que toda la creación obedezca algún plan y a la vez que se nos puede responsabilizar de esto. Porque si es así, que Dios lo sabe todo, entonces el mal lo pone en una gran dificultad. Pero si existe el mal propiamente, ¿cómo podemos decir que Dios lo sepa y que Dios sea bondadoso? Bueno, vamos a preguntarnos también, y esto es brillante en San Agustín, en un padre de la Iglesia, cómo nosotros conocemos a Dios. Entonces tenemos aquí argumentos que pueden ser argumentos, se pueden utilizar en el problema de Dios, pero también en el problema del conocimiento. Paso rápidamente. Hay un argumento cosmológico, dado que hay un orden, tiene que haber un creador. Hay un argumento psicológico. ¿Cuál es el argumento psicológico? Vamos a partir de los escépticos. Los escépticos dudan de toda creencia. Bien, porque no existe fundamento. Entonces vamos a suponer que esto es así. Si yo fallo a la hora de investigar, por ejemplo, de investigar a Dios, es porque lo estoy buscando, ¿no? Y si estoy buscando una verdad, es porque dentro de mí existe un concepto que me permite decir cuándo la encuentro y cuándo no. Dicho de otra manera, en el momento en el que yo empiezo a buscar algo que es verdadero, tengo la capacidad para decir cuando me equivoco, ¿no? Por ejemplo, yo estoy buscando un tesoro, vamos a decir que estoy buscando un tesoro en el interior de un instituto, abro una puerta y sé que estoy buscando el tesoro, quiero encontrarlo y descubro que he fallado o me he equivocado a la hora de encontrar ese tesoro. Y fallo muchas veces, pero por fallar muchas veces no digo que es imposible encontrar ese tesoro, sino que supongo o tengo por cierto que un tesoro así tiene que existir. La idea es que el fallo solo es posible explicarlo desde el punto de vista de que es posible el acierto. Yo no puedo fallar a la hora de predecir cuál va a ser el Nobel de Literatura del año 2100 si entiendo que no hay un proceso correcto para saberlo. O y en la medida en la que puedo decir que fallo, es porque tengo la certeza de cómo es la verdad. Esa certeza solo la conseguimos interiormente. O sea, lo conseguimos en la certeza de que nosotros buscamos a Dios. Hasta el punto de que a veces se utiliza este argumento de San Agustín como un argumento moral. Mire usted, señor escéptico, o vamos a decir señor agnóstico o ateo, si usted dice que, si usted dice que Dios no existe, es porque usted ha buscado a Dios.
Si buscaba a Dios es porque Dios le parecía importante, porque lo ha pensado, porque lo quería de algún modo. Y entonces solo puede decir honestamente que Dios no existe si tiene una idea de Dios en la cabeza que es una idea tan fuerte que tiene que tener certeza que es. El ateo en realidad está en una posición contradictoria porque el ateo también busca a Dios y no puede buscar algo que niega. Para buscarlo, tiene que asumir que es cierto. Es imposible entonces el escepticismo porque siempre partimos de certezas y sobre todo del fundamento de toda certeza. Y esto, el segundo argumento, se complace o se combina con el cuarto. El tercer argumento es el consensus gentium. Todos los pueblos han creído en algún tipo de Dios y si... Claro, este argumento depende también del primero. Dado que nuestras facultades parecen estar llamadas a conocer la verdad, si todos nosotros pensamos que P, entonces P es más probable. Todos los pueblos han creído en algún tipo de Dios. Es imposible que una mayoría se equivoque acerca de la verdad o falsedad de algo, por esta familiaridad que tienen nuestras facultades con la verdad, entonces Dios tiene que existir. Eh, los que recuerden falacias de composición ahora deben de tener y deben tener pues todas las alarmas saltadas. Y el último argumento es el de seres ejemplares, que es este argumento del fundamento. No es posible a los ojos mirar directamente al sol por su excesiva luminosidad, no es posible para la mente mirar directamente a Dios. Pero en la medida en la que miramos los objetos inteligibles, encontramos que los objetos inteligibles existen y solo pueden existir si tienen un fundamento. Pensadlo al revés, o sea, como un condicional. Si existen los objetos inteligibles, entonces tiene que existir un fundamento. Y si no existe un fundamento, no pueden existir los objetos inteligibles. Como existen objetos inteligibles, es decir, como existen ideas objetivas, entonces tiene que existir el fundamento de las ideas objetivas, o sea, algo que las haya creado. Pensemos que en la primera premisa tenemos que existen las ideas, ya lo hemos demostrado con Platón, demostrado con cursivas, por supuesto. Tenemos una segunda premisa que es que si existen ideas objetivas, tiene que existir un fundamento de las mismas. Como dijo el filósofo Mariano Rajoy, esto no es como la lluvia que no se sabe por qué sucede. Debe existir un fundamento de esas ideas porque no pueden crearse a sí mismas. Entonces tiene que existir algo que dé fundamento a las demás ideas. Fijaos en que en el último, por lo tanto, en la conclusión, él emplea el argumento analógicamente. Claro, tiene que haber una idea que fundamente a las otras ideas. No es tan raro suponer esto, porque sean cuales sean nuestras ideas, por ejemplo, yo tengo ideas acerca de los colores, pero necesito una metaidea. Por ejemplo, yo además de tener la idea de los colores, necesito una idea que dé fundamento a los colores, que es que verde y rojo son colores distintos y tienen una relación de fundamento distinto. De manera que para ser verde tienes que no ser rojo, salvo que seas izquierda unida. Pero bueno, perdonadme el chiste. Si Entonces, esa relación de fundamento es la que guarda Dios respecto de las ideas. O sea, existen las ideas, si existen las ideas, entonces tiene que existir un fundamento de las ideas, una especie de luz, eh, y hacemos el modus ponens, ¿no? Aplicamos la regla lógica. Bien. Y entonces nos pasamos al conocimiento. El problema del conocimiento se puede dividir en tres partes, teniendo en cuenta que la primera es que tenemos que asumir que Dios existe. Y para asumir que Dios existe, claro, o sea, tenemos que haber hecho pruebas. Pero, dada esa primera parte, tenemos otras dos. Una respecto a las facultades. Vamos a decir que tenemos tres formas de conocer, y esas tres formas de conocer también nos llevan a Dios. A Dios se recurre por todos los caminos. Y tenemos eh, dos formas de relacionar estas facultades con Dios. Por así decirlo, hemos explicado que Dios existe o hemos visto que Dios existe. Vemos con qué facultades utilizamos nosotros para conocer a Dios y vemos la relación que guarda Dios con nuestro conocimiento, que es la siguiente parte, que es la parte de la relación entre fe y razón. ¿Cómo conocemos? Pues en el fondo, recordemos lo que defendía Platón. Por un lado, existe el mundo sensible, accedemos al conocimiento a través de los sentidos, nos informamos a través de la experiencia y este conocimiento es imperfecto. Ahora, gracias al conocimiento de los sentidos, que es inferior,
nosotros también tenemos información de Dios. ¿Cómo? A través del testimonio de la vivencia cristiana. Esto es lo que después Mackie, en El milagro del teísmo, llamó el argumento fenomenológico. Pero lo sabemos todo, particularmente lo saben los creyentes. La mejor forma que existe de conocer a Dios realmente es la vivencia de los que creen en Él. Mucho más que un argumento abstracto, casi nadie adquiere la creencia en Dios por un teorema matemático, por la prueba de Gödel. Entonces, la mejor manera de conocer a Dios en realidad es a través de la experiencia, en el sentido de que es la más directa. La mayoría de personas que creen en algún Dios es por la bondad que transmiten las personas que viven esa fe. Entonces, ahí utiliza un argumento, que es el argumento del testimonio de la Biblia, es un testimonio verdadero, y el argumento cosmológico, ¿vale? Pero ahí tenemos un conocimiento todavía de apariencias y nos damos cuenta de que lo que estamos observando, argumento platónico, en realidad son semillas de las ideas, conocemos a partir de principios. Pero claro, este conocimiento, igual que en el caso de Platón era un conocimiento incompleto, este conocimiento no nos permite conocer el fundamento de las ideas. Por así decirlo, cuando nosotros estamos estudiando matemáticas, bueno, San Agustín tenía la peor opinión de los matemáticos precisamente porque pensaban que todo se reducía a ideas que funcionaban de forma necesaria. Eh, pero nos olvidamos de cuáles son los principios de ese conocimiento. ¿Cuáles son los principios de ese conocimiento? La razón superior que nos lleva no solo al conocimiento, sino a la sabiduría. Y esta es la que nos da una certeza total de ese conocimiento. Vivimos de manera interior esos principios. Por decirlo así, una persona que solo estudia matemáticas y solo conoce conceptualmente la realidad, desde luego que podemos considerar tiene conocimiento, pero tiene un conocimiento todavía inferior. Una persona que esos conocimientos los aplica a su vida y sabe que son conocimientos vivos y personales y de fundamento, pues une su experiencia y su vida, particularmente su vida interior, con el conocimiento abstracto. Que era lo que muchas veces nos faltaba en Platón, ¿no? La clave está en ver el conocimiento como algo vivo. Comprender y tener un conocimiento superior y obtener la sabiduría es entender que el conocimiento está vivo. Sí, y entonces al final parece que el fin del conocimiento en San Agustín es un fin práctico, que es si todo lo que quieras conocer es una experiencia interior de lo que vamos a llamar dentro de tu alma. Todo conocimiento te lleva a un conocimiento interior, pero en tu interior, ese pero es un y en tu interior está también Dios, que es lo más absoluto, lo más unificado. Por otra parte, tenemos qué relación guarda ese conocimiento con la fe. ¿Podemos obtener el conocimiento que hemos descrito anteriormente por nosotros mismos? Pues no. Parece que en todo conocimiento hay una especie de salto. Hay algo que dota de perfección a todas las cosas. Pero claro, ese algo no puede ser obtenido racionalmente. Nosotros razonamos mucho con premisas y conclusiones, pero ¿qué es lo que justifica esas premisas? Claro, tendríamos un problema de regreso infinito. ¿Cómo lo cortamos? Con la fe. Simplemente, igual que un matemático, por ejemplo, empieza razonando sobre objetos como el círculo o el cuadrado. Pero claro, ¿cómo aceptamos nosotros que existen círculos y cuadrados? Pues no podemos justificarlo, porque justificarlo significaría dar otra justificación para la justificación y así sucesivamente. Necesitamos apoyarnos en algo que es no justificado, siempre. Y eso es lo que San Agustín llama fe. Sin fe en Dios no podemos superar, o sin fe en el fundamento no podemos superar el argumento escéptico. Y entonces la razón se equivoca. ¿Por qué se equivoca? Porque uno puede razonar sobre auténticas estupideces. Voy al silogismo unamuniano. Cristo es mortal, los humanos son mortales, todos los humanos son Cristo. Claro, la clave es entender que las premisas en las que nos basamos tienen que ser correctas. Y la única garantía es la fe. Claro, lo esencial aquí es apoyarlo también en el argumento este de la certeza interior, ¿no? Parece que si yo me equivoco respecto de la fe, es porque hay algo correcto a tener. Y tengo la idea de que no puede ser que Dios no exista o de que no exista un fundamento de verdad. En el fondo, o sea, el argumento es que es imposible para un ser humano, por mucho que razone, pensar que no existe la verdad. Y si existe la verdad fundante, y esa verdad fundante es Dios.
Hay que creer entonces para poder entender. Todo acto de comprensión supone algún tipo de acto de fe. Y por otra parte, no se puede conocer a Dios o no se puede conocer la fe si no se razona sobre ella, si no se entiende. Hay que entender para poder creer. Entonces, razón y fe son compatibles. Podemos entender lo que es la fe, aunque la fe nos aporta un conocimiento superior. Y en ese sentido no es que sean iguales. Hay conocimientos. La idea es que, claro, esto desde el punto de vista lógico es difícil de explicar, porque parece que todo lo que nos dicta la razón nos lo ha de decir la fe y viceversa. Lo que pasa es que la razón es más clara para nosotros, lo que nos dice la fe es más fundamental para nosotros, o es más prioritario para nosotros, o viene primero. Pero claro, o sea, no podemos encontrar contraejemplos, porque si encontramos contraejemplos tenemos una teoría de la doble verdad, como la fe me dice que el mundo ha sido creado en 7 días, la razón me dice que ha habido Big Bang, ¿qué hago entonces? Pero tenemos que entender que hay una especie de trascendencia por la que yo no puedo del todo entender mi fe. La fe siempre es algo más, y algo que muchos no estamos capacitados para poder entender. ¿Cómo se encuentra la fe? La fe se encuentra en el interior de uno mismo y entonces arrancaremos ahí el problema del ser humano.